Buenos días, señores estudiantes. Continuando con nuestras clases de neuroanatomía, en esta oportunidad vamos a describir vías especiales. Hemos indicado que ya nos acercamos al final. Esta es la penúltima clase. La última será irrigación y meninges. Y con eso concluimos este dote de neuroanatomía. Aquí en la portada vemos a Galeno de Pérgamo. Fue uno de los últimos médicos formados en Alejandría en el siglo II de nuestra era. Es decir, estudió en la escuela helénica y luego se trasladó a Roma. Fue muy famoso por sus escritos en anatomía y su clínica. Se lo ha denominado el príncipe de los médicos. Y 1500 años para ser exactos, porque en 1553 Andrés Vesalius muestra al mundo su De Fabrica Corporis Septim Libris, es decir, su obra monumental en la cual refuta muchos aspectos que Galeno había descrito y que se había servido de animales para la descripción, y por eso había una diferencia entre la anatomía de los monos especialmente y la anatomía humana. De todas maneras, hay que recalcar que Galeno fue el que describió ampliamente sobre el sistema nervioso central, habló de la corteza, de los ventrículos y de los pares craneales, especialmente del globo ocular. Esta es una imagen que se ha reconstruido de la obra de Galeno. Entonces empezamos nuestra lección. La primera vía que debemos ver como vías especiales es la visión. Habíamos indicado en la anterior clase que son 5 los sentidos que Aristóteles había descrito. Tradicionalmente está el tacto, la visión, audición, olfacción y el gusto. Hoy nos toca hablar de las vías especiales. Está la visión, la audición, el equilibrio que se ha aumentado últimamente, la olfacción y el gusto. Entonces aquí tenemos la vía de la visión. Estos son los glóbulos oculares. Y la luz va a penetrar a través de la pupila y a través del cristalino se va a diverger esta luz hacia los dos hemisferios. El hemisferio temporal, que está al lado temporal, y el hemisferio nasal. Por lo tanto, se van a denominar retina temporal a la mitad hacia afuera y la retina nasal hacia adentro. Esta disposición es muy importante, ya que la retina nasal, como podemos ver acá, es la que se va a decusar a nivel del quiasma óptico. Hemos estudiado en cabeza y cuello que la retina tiene histológicamente 10 capas, de las cuales 3 son importantes. Los conos y bastones, que van a recepcionar los conos, los colores, y los bastones, la intensidad de luz. Gracias a la intensidad de luz entre oscuro, que nosotros llamamos negro, y la intensa luz que llamamos blanco, vamos a poder ver tridimensionalmente los objetos. Entonces, la primera neurona se va a ubicar en la retina, en las células bipolares, y la segunda neurona va a estar en la capa ganglionar de la retina, que va a formar a través de sus axones el nervio óptico. Sabemos que el globo ocular se encuentra en la cavidad orbitaria y va a salir de esta cavidad o va a entrar a la cavidad craneal a través del orificio óptico. Una vez que llega a la cilla turca, ahí en el canal óptico va a formar el quiasma óptico. Y este quiasma óptico a su vez va a formar las cintillas ópticas que se van a dirigir a los cuerpos geniculados externos del tálamo. Aquí se va a encontrar la tercera neurona y de ahí va a enviar a través de las radiaciones ópticas a la cisura calcarina al área 17, 18 y 19 de Broca. Entonces, esta es la vía de la visión que solamente tiene 3 neuronas. En la retina la primera y la segunda, y en el cuerpo geniculado externo la tercera. Entonces, la corteza visual primaria se encuentra en el área 17, 18
y 19. En el área 17 vamos a ver las imágenes. En el área 18 vamos a ver interpretar formas y colores. Y en el área 19 vamos a poder hacer un análisis más profundo sobre lo que vemos. Entonces, estas áreas tienen esa importancia. En esta otra figura podemos ver la cisura calcarina, el área 17, 18, 19, alejándose de la cisura calcarina. De igual manera, en la parte externa del polo occipital, la parte interna. Si existiera una lesión tanto del nervio óptico, la cintilla o las radiaciones, vamos a ver una serie de síntomas que es muy importante para determinar dónde está la lesión. Si de una casualidad se cortara a nivel del nervio óptico, eso sucede en las fracturas Lefort 3, que hay fractura en la base del cráneo y pueden comprometer la cavidad orbitaria y por lo tanto seccionar este nervio. Si nosotros vemos, esto es lo normal, esto es de izquierdo y derecho, vemos una visión normal. Y si hay un corte a nivel del lado derecho, entonces va a haber ceguera en el ojo derecho. Si la lesión fuera a nivel del quiasma óptico, especialmente cuando hay crecimiento de la glándula hipófisis que comprime contra la parte anterior de la silla turca al quiasma, se va a producir una lesión de las retinas nasales. Y por lo tanto, la ceguera va a ser temporal. Es decir, bitemporal. ¿Por qué? Porque el cristalino va a invertir la imagen. Nos recordaremos del cuarto caso, la imagen es real al otro lado de la lente invertida y de menor tamaño. Entonces acá vamos a ver una ceguera bitemporal, una la mitad, hemianopsia bitemporal. Pero si fuera aquí, a este nivel del lado lateral del quiasma óptico, aquí en C vamos a ver solamente la lesión de una hemianopsia del lado derecho. Luego, a nivel de la lesión de la cintilla óptica, vamos a ver unas hemianopsias homónimas en el lado izquierdo y en el lado derecho la ceguera va a ser nasal. Aquí tenemos otra lesión que solamente va a tomar una parte. La cintilla óptica es esta, este es el cuerpo geniculado y estas son las radiaciones. Las radiaciones se van a dividir en dos fascículos, uno dorsal y uno ventral, que van a rodear uno por encima del ventrículo lateral y el otro por debajo del ventrículo lateral. Entonces estos dos ramilletes de radiaciones se lesionan en diferentes lugares y por lo tanto nos va a dar una cuadrianopsia, es decir, la cuarta parte. Como podemos ver, en el lado derecho solamente la parte superior nasal y en el lado izquierdo la mitad superior de la retina temporal. Y finalmente puede haber una lesión en todo el ramillete de las radiaciones ópticas y la lesión va a ser similar a la de, como si estuviese lesionándose la cintilla, una hemianopsia temporal del ojo izquierdo y del derecho la nasal. Es muy importante poder reconocer para poder inferir qué lesión ha podido comprimir. Generalmente en la parte de la sustancia blanca por detrás del tálamo pueden comprimir los tumores, los gliomas y por lo tanto producir este tipo de lesiones de ceguera. En esta otra imagen podemos ver cómo el nervio se divide. Si bien hemos dividido en retina temporal y retina nasal, también vamos a dividir en 4 porciones, 2 superiores, 2 inferiores. En el quiasma óptico se van a combinar las 2 porciones de la retina para formar respectivas cintillas ópticas de cada lado. Esto quiere decir que la retina nasal se va a decusar y la retina temporal va a pasar de largo. Es muy importante reconocer esto. Aquí tenemos una imagen en la cual me he dado de cuenta que no muestra el quiasma óptico, entonces hemos querido representar con este punto rojo el quiasma óptico. Es el globo ocular, nervio óptico, el quiasma, la cintilla, el cuerpo genicular. Esta figura nos hemos puesto para ver lo que había indicado. Radiaciones ópticas se van a dividir en un ramillete dorsal y en un ramillete ventral,
que va a rodear al ventrículo lateral. Entonces una lesión en este ramillete ventral va a dar una cuadrianopsia inferior. En cambio, si la lesión es en esta dorsal, la cuadrianopsia va a ser superior. En esta otra imagen tenemos que ver el reflejo a la luz. Este reflejo es muy importante para valorar el tallo encefálico. Si nosotros alumbramos con una linterna, vamos a ver una reacción de la pupila. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un rayo de luz que ingresa a través de la pupila va a impresionar la retina temporal y la retina nasal. Estas van a viajar por el nervio óptico y van a ir hacia el cuerpo geniculado externo y a través de la bráquea conjuntival superior van a ir a los colículos superiores y de los colículos superiores van a hacer una sinapsis, van a ir al núcleo iridoconstrictor, que es núcleo accesorio del tercer par. Estas fibras van a salir junto con el tercer par a través de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. El tercer par va a entrar a la cavidad orbitaria hacia el ganglio ciliar, donde va a hacer sinapsis y a través de los nervios ciliares cortos va a ingresar al globo ocular y va a ir a inervar al músculo esfinteriano de la pupila para producir miosis. Es decir, la miosis es la disminución de la pupila. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alumbramos, va a ir por el nervio óptico, va a ir al cuerpo geniculado, al colículo, al núcleo iridoconstrictor, va a ir por el mismo lado al ganglio ciliar y se va a producir la miosis. A esto vamos a llamar reflejo a la luz directa porque es del mismo lado. Pero si nosotros tomamos en cuenta que hay una decusación en el quiasma óptico de la retina nasal, entonces va a pasar al lado contralateral, va a ir al cuerpo geniculado externo del otro lado, al colículo superior del otro lado y al núcleo iridoconstrictor del otro lado. Y por lo tanto va a ir hasta el ganglio ciliar y lo mismo va a ir a inervar al músculo esfinteriano de la pupila y se va a producir la miosis. A esto denominamos reflejo a la luz consensual. Entonces, ¿qué es lo que va a valorar este reflejo? ¿Cómo está el tallo encefálico, especialmente a nivel del mesencéfalo? Cuando se produce una lesión, un traumatismo, un aumento de la presión intracraniana, se va a comprimir al tallo encefálico. Los hemisferios cerebrales van a querer expulsar el tallo encefálico a través del agujero magno y por lo tanto van a comprimir. Al comprimir van a inhibir la acción de los núcleos iridoconstrictores y por lo tanto no va a haber inervación, acción en los músculos esfinterianos y por lo tanto se va a dejar libre al simpático para que haga la midriasis. Por eso en terapia intensiva es importante medir la pupila para ver la evolución de los comas. Entonces en esta otra figura que ustedes tienen en su atlas vemos lo mismo. Aquí tenemos al tercer par que a través del ganglio ciliar va a ir a inervar el músculo esfinteriano. Entonces el globo ocular se va a comunicar con el mesencéfalo para producir el reflejo a la luz directa y concentrada. Si existe miosis, también va a existir midriasis. Hemos indicado que en una lesión de los hemisferios cerebrales van a entrar en edema y por lo tanto van a lesionar el tallo. El núcleo que va a tener a cargo la midriasis está en el asta lateral de la médula cervical 8 y dorsal 1. Entonces estas fibras a través del comunicante blanco va a ir al ganglio estrellado. Del ganglio estrellado va a formar el asa de Büsen o asa subclavia que está por debajo de la arteria subclavia y va a comunicarse al ganglio cervical medio y va a hacer sinapsis con el ganglio cervical superior y a través de las ramas eferentes de este ganglio va a ir a formar el plexo pericarotídeo y va a ingresar a la cavidad craneal con la arteria carótida y va a dar el ramo simpático al ganglio ciliar. Este ganglio ciliar
a través de los nervios ciliares cortos, va a ir a inervar los músculos radiados de la pupila y va a producir la midriasis. Si ha habido una lesión a nivel de los hemisferios cerebrales y que va a lesionar el tallo y por lo tanto va a lesionar al núcleo herido constrictor, este núcleo simpático que se encuentra en el cuerno lateral de la médula no va a estar sujeto a la presión intracraneal. Y por lo tanto, las fibras van a ingresar a través de la arteria carótida para inervar y producir midriasis. Esto es muy importante. La primera neurona de esta vía está en el núcleo lateral de Bouguer, luego va a hacer sinapsis en los ganglios simpáticos cervicales y luego la tercera neurona a nivel del ganglio ciliar. Entonces, la midriasis en el coma es por aumento de la presión intracraneal y que va a comprimir el tallo y por lo tanto al sistema reticular activador y el individuo va a entrar en coma quiere decir sueño. Entonces es importante conocer la vía de la visión. Ahora entramos a la vía de la audición. El octavo par se divide en dos ramas, es un ramo mixto, va a tener una rama acústica y otra vestibular. Entonces nosotros escuchamos los sonidos gracias al aire que va a conducir los sonidos hasta nuestro tímpano. En el tímpano va a través de los huesecillos del oído, la platina del hueso estribo va a hacer de pistón el líquido endolinfático que va a circular en el órgano de Corti y el líquido perilinfático que va a circular por la rampa vestibular y la rampa timpánica. En el extremo superior o vértice del caracol se denomina helicotrema, se van a unir la rampa vestibular y la rampa timpánica. Entonces, la platina del estribo, como un pistón, va a hacer movilizar este líquido perilinfático y va a movilizar la membrana basal, y esta membrana basal va a estimular o va a hacer chocar los cilios del órgano de Corti con la membrana tectoria, y esta membrana tectoria va a estimular estos cilios que van a enviar ese estímulo mecánico, se va a convertir en estímulo nervioso y la primera estación va a ser el ganglio de Corti. Este ganglio de Corti va a enviar sus fibras a dos núcleos que se encuentran entre la parte más superior del bulbo y la parte inferior de la protuberancia. Son los núcleos cocleares anterior y posterior. Estas a su vez van a enviar sus fibras a los núcleos olivares superiores y estos olivares superiores se van a decusar para formar el cuerpo trapezoide. Y del cuerpo trapezoide van a enviar a través del leminisco lateral al núcleo del leminisco y finalmente vamos a llegar con esta vía a los colículos inferiores del mesencéfalo. Y este colículo inferior del mesencéfalo va a enviar al cuerpo geniculado interno y del cuerpo geniculado interno va a ir a la corteza temporal, al área 41-42 de Broad. Entonces, ¿cuántas neuronas intervienen en esta vía? La primera neurona es el ganglio de Corti o ganglio espiral. La segunda neurona está en los núcleos cocleares o acústico anterior y posterior. La tercera neurona está en la oliva superior. La cuarta neurona está en el colículo inferior y la quinta en el cuerpo geniculado interno para que llegue al área 41-42 de Broad. Si ustedes revisan otros autores, van a simplemente mostrar 4 estaciones, pero como podemos ver, esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Aquí les he querido mostrar la primera neurona, el ganglio espiral, la segunda neurona, los núcleos cocleares, la tercera neurona, la oliva superior, la cuarta neurona, los colículos inferiores y la quinta neurona, el cuerpo geniculado externo. Esta imagen también nos muestra la vía de la audición. Ganglio espiral,
los núcleos cocleares, la oliva superior, el colículo inferior, el cuerpo geniculado externo del tálamo y la corteza auditiva. Y esta es la otra vía del equilibrio. El equilibrio tiene que ver con el laberinto vestibular del oído interno. El oído interno, el laberinto, se va a dividir en vestíbulo y caracol. El caracol, como hemos podido ver anteriormente, es parte de la vía acústica. Y esta otra porción es parte del aparato vestibular del equilibrio. Entonces vamos a encontrar acá al utrículo, al sáculo y los conductos semicirculares, el externo, el superior y el posterior. Y cuando veamos cabeza y cuello vamos a ver que estos conductos semicirculares están dispuestos en un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, van a estar en relación con las coordenadas cartesianas, X, Y Z. ¿Cuál es la función de los conductos semicirculares? Por ahí va a circular el líquido endolinfático y en los extremos va a tener las ampollas. Y en estas ampollas vamos a encontrar unas crestas donde están las células ciliadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando nosotros nos movilizamos en el espacio, vamos a movilizar también el líquido endolinfático. La dirección que le demos al movimiento de la cabeza va a hacer que circulen los líquidos en uno de estos tres que van a estimular a las células ciliadas de las crestas. Un ejemplo muy típico es hacer girar a la persona en su propio eje. Entonces se va a movilizar el líquido de este conducto semicircular externo y va a estimular a las células ciliadas y esta va a mandar al ganglio vestibular de Scarpa. Entonces aquí tenemos al ganglio vestibular de Scarpa, que es la primera neurona, y estas a través del nervio vestibular van a llegar a los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares son en número de 4, inferior, medial, lateral y superior. El superior se encuentra en la protuberancia y los 3 restantes en el bulbo raquídeo. Entonces aquí van a ser la segunda sinapsis y aquí está la segunda neurona. De ahí se va a enviar las fibras hacia el cerebelo y van a ir al archicerebelo. Hemos visto en cerebelo que el archicerebelo tiene que ver con el equilibrio. Y una vez que va a ser procesada la información, va a ser devuelta este fascículo vestíbulo cerebeloso nuevamente a los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares van a formar el fascículo vestíbulo espinal. Este fascículo vestíbulo espinal tiene que ver con la extensión de los músculos de los miembros. Otra fibra va a ascender a través del fascículo longitudinal medial a los núcleos motores. Aquí está inscrito al núcleo oculomotor. Entonces esto es importante. Aquí podemos ver en esta otra imagen los conductos semicirculares y el individuo está girando. Una vez que para, el líquido endolinfático de los conductos semicirculares está girando una vez que para el individuo. Y este movimiento de este líquido es por inercia y por lo tanto va a seguir estimulando a las células ciliadas de las crestas. Entonces nos va a dar la impresión de que seguimos girando. Es por eso cuando subimos a calecita que gira rápidamente nos va a dar la impresión cuando bajamos que seguimos girando. A eso se llama vértigo y algunas veces podemos tener náuseas o vómitos, porque en el bulbo, cerca a los núcleos vestibulares, está el centro gatillo del vómito y por eso podemos vomitar por los estímulos. Entonces, a través del fascículo longitudinal medial van a ascender al núcleo oculomotor, al núcleo abducens y los dos van a formar el nistagmus. El nistagmus es los movimientos. Puede haber nistagmus transversales, como podemos ver en esta figura, que hay movimientos rápidos y lentos. Y eso se produce porque
el líquido linfático está estimulando a los nervios, tanto abducen como oculomotor, para que haga ese movimiento, una fase rápida, otra lenta. Entonces, lo que yo quiero aquí explicar es que tiene relación con la circulación del líquido endolinfático de los conductos semicirculares del aparato vestibular, que va a enviarse a los núcleos vestibulares y a través del fascículo longitudinal medial se van a comunicar con el núcleo del tercer par y del sexto par para producir estos movimientos. Y eso lo podemos experimentar, como ya dije, cuando giramos a nuestro eje o subimos a esos carruseles y vemos a las personas este movimiento. Aquí tenemos otra vía especial, que es de la olfacción. La olfacción es la recepción de los olores. A nivel de la cavidad nasal vamos a encontrar en el techo de esta cavidad la criba etmoidal. Esta criba etmoidal va a permitir el paso de las ramas eferentes de las células bipolares. Estas células bipolares, como podemos ver en este gráfico, se van a encontrar en la mucosa de la cavidad nasal. Esta mucosa de la cavidad basal va a tener células de sostén y células que van a fabricar moco. Este ambiente tiene que ser húmedo porque los olores se perciben a través de las moléculas volátiles que van a disolverse en esta mucosa húmeda y van a ser recepcionadas por los cilios o dendritas de estas células bipolares. Todas las células bipolares tienen una vía aferente y una vía eferente. Entonces son quimioreceptores. Estos quimioreceptores van a enviar al bulbo olfatorio. Algunos autores consideran a estos quimioreceptores, que son neuronas, como la primera neurona de la vía olfatoria. Una vez que sus fibras eferentes ingresan a través de la criba etmoidal al bulbo olfatorio, vamos a ver aquí 3 capas que tiene este bulbo olfatorio. Una capa de los glomérulos que hacen sinapsis, las células bipolares, una capa de células en penacho y una tercera capa de células mitrales. Entonces, primera capa glomerular, segunda capa células en penacho y tercera capa células mitrales. Los axones de las células mitrales y en penacho van a formar el tracto olfatorio. Las células bipolares, que sería la primera neurona, la segunda neurona. Y recorriendo todo el tracto olfatorio vamos a encontrar un núcleo. Y luego el tracto olfatorio se va a dividir en 2 cintillas, una cintilla medial y otra cintilla lateral. La cintilla medial, a través de la comisura anterior, va a ir al lado contralateral. Entonces, ambos bulbos olfatorios se van a intercomunicar a través de la comisura anterior. En cambio, la cintilla lateral va a ir al área piriforme. Esta porción se va a denominar área piriforme. Es el extremo anterior del gyrus para-hipocampo, que va a formar su uncus. Esta es la parte del uncus y esta porción se denominaría área piriforme o lóbulo piriforme. En este lóbulo piriforme vamos a encontrar la corteza entosinal y en la profundidad encontramos el cuerpo amigdalino. Entonces las fibras de la cintilla externa van a ir a la corteza entosinal, van a ir a la amígdala. Por lo tanto, los primeros estudios del sistema límbico incluían a la vía olfatoria como el ginencéfalo parte del sistema límbico. Y es parte porque tiene relación con la amígdala. Si nosotros recordamos recuerdos con emoción, la amígdala va a ser la que va a guardar esa memoria emocional. Por supuesto que la formación del hipocampo también va a guardar los recuerdos episódicos. Aquí en esta otra imagen vemos los bulbos olfatorios, el tracto olfatorio, la cintilla medial que se va a comunicar a ambos bulbos olfatorios, la cintilla externa que va a ir al área entosinal, a la amígdala. De igual manera, aquí en esta otra vemos
el bulbo, el tracto olfatorio, las cintillas, la cintilla externa, el gyrus parahipocampo, el área entorrinal y el lóbulo piriforme. Entonces, las sensaciones del olfato se relacionan con el complejo dinencefálico y el sistema límbico. Hacen sinapsis indirecta o directamente con el área piriforme, este es el área piriforme. Entorrinal es la corteza entorrinal. El uncus es el gancho uncus, la amígdala que es parte del sistema límbico, los cuerpos maxilares, y a través de los cuerpos maxilares vamos a ir hacia el gyrus cinguli. Entonces, a veces hay que ya empezar a valorar los pares craneales. Entonces, ¿cómo se explora? Haciéndole oler diferentes sustancias al paciente. Nosotros en neurología llevábamos en frasquitos café, pimienta, alcohol, para hacerles oler y ellos deberían identificar y nosotros considerábamos que su olfacción estaba normal. Luego tenemos la vía gustativa. La vía gustativa que va a ser recepcionada por la lengua que se encuentra en la cavidad bucal. La lengua va a tener una porción bucal anterior libre, móvil, y una porción posterior faríngea fija. La división está dada por la línea que se denomina B lingual, es una B de la letra similar a la letra B ventilabial. Y por delante de este surco o línea B lingual encontramos a las papilas caliciformes. En el resto de la lengua vamos a encontrar diferentes papilas gustativas con receptores químicos. Son las papilas foliares, fingiformes, etc. Entonces la lengua es uno de los órganos más inervados. La inervación sensorial va a estar dado por 3 nervios. La punta de la lengua va a estar inervada o va a recoger las sensaciones del sabor, el nervio facial. Las papilas caliciformes van a ser recepcionadas por el glosofaringio y la parte posterior de la lengua, la faringe, la lengua de la porción faríngea por el nervio vago a través del nervio laríngeo superior. Si nosotros invitamos a un niño un dulce, un helado, lo primero que va a hacer es poner la punta de la lengua en el dulce o en el helado. Y esto va a ser recepcionado por el nervio facial y por lo tanto yo considero al nervio facial el nervio gustativo de los niños. En cambio, si nosotros invitamos a un adulto un café, un vino, un licor, lo que va a hacer es tomar y saborear chocando la lengua contra el paladar. Y es por eso que lo denomino el nervio gustativo de los mayores. Y finalmente el nervio vago es el nervio gustativo de las personas que comen ají picante. Esas personas no solamente sienten sensaciones con el facial glosofaríngeo, sino que también con el vago. Por eso cuando comen alimentos picantes van a empezar a sudorar, van a empezar a tener hipo, por lo tanto van a activar al vago. Y eso es lo que les gusta a algunos que comen con mucho ají. Entonces aquí tenemos en esta otra vista al ganglio geniculado del facial, al ganglio superior del glosofaríngeo y al otro ganglio del vago. Entonces estos 3 van a enviar al núcleo solitario. Este núcleo solitario va a recibir, por lo tanto, las sensaciones gustativas. Primera neurona, segunda neurona, y va a enviar al tálamo, al núcleo posteromedial. Este posteromedial va a enviar al área 43, al pie del gyrus ascendente parietal. Entonces se había indicado que el homúnculo nos va a mostrar las diferentes porciones del cuerpo que están representadas en la corteza. En el caso, el homúnculo sensorial, vamos a encontrar al pie a la lengua que va a recibir conscientemente las sensaciones gustativas. Entonces vuelvo a recalcar la parte anterior, el facial, la B lingual, el glosofaríngeo y la parte posterior, el nervio vago. Primera neurona, segunda neurona, el leminisco gustativo que va a ir junto con el leminisco trigeminal
y va a ir al núcleo posteromedial. Y de ahí, esta es la tercera neurona, allí a la corteza. Entonces, estas son las vías gustativas. Aquí podemos ver en esta imagen, muy diseñada, los sabores. Se supone que en la parte anterior de la lengua, en la punta de la lengua, se puede percibir lo dulce, el salado por los laterales y casi en la parte posterior de la porción móvil, lo ácido, en la vía lingual, lo amargo. Entonces aquí tenemos las papilas. La papila foliada, las papilas filiformes, las papilas fungiformes. Y aquí están las papilas caliciformes o circunvaladas. Cáliz o vallada también se denomina. Son aproximadamente 9, uno central y 4 laterales. Muchas gracias, señores estudiantes.